logro político. Venezuela por primera vez en su historia tiene una constitución nacional que fue aprobada por la población. Todas las constituciones que existían en Venezuela fueron hechas hasta 1961, que fue la última constitución previa a la actual. Eran constituciones que hacía un grupo político, las aprobaban ellos mismos en el Congreso y estaba listo. Esta constitución que tenemos ahora en Venezuela fue consultada por la gente, se llevó a discusión por todos los barrios, con todos los indígenas, con todos los sectores estudiantiles, académicos, culturales, etcétera, y al final se llevó a un referéndum popular y esa constitución fue aprobada el 15 de diciembre del año 1999 en un referéndum popular. Es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela hoy. Entonces podemos decir que en lo político tenemos ya un marco general que dice cuál es el proyecto político de Venezuela. Venezuela acogió a través de esa constitución, con la aprobación de la mayoría de la gente, un sistema político, un sistema socialista, de inclusión, participativo y donde se busca la integración con todos los países del mundo, especialmente con América Latina, que es nuestro entorno natural. Dentro de esta constitución hay normas que se están cumpliendo y se cumplieron ya. Por lo menos en el campo militar, Venezuela tenía para el año 99, tenía en nuestro territorio, teníamos bases militares extranjeras, específicamente de los Estados Unidos. Habían grupos militares que estaban y actuaban y operaban dentro del territorio venezolano. En base a esta constitución, una de las primeras cosas que se hizo fue que el señor presidente llamó a los Estados Unidos y preguntó si ellos querían mantener esas bases en Venezuela. Y le dijeron que sí, que cómo no, que había que tenerlas ahí. Entonces el presidente pidió que por favor los Estados Unidos permitieran que tuvieran allá en Estados Unidos unos grupos militares venezolanos para que hubiera reciprocidad. Por supuesto le dijeron que sí estaba loco, que cómo se le ocurría. Entonces el señor presidente dijo, bueno señores, si estamos hablando de país a país y de manera digna y respetuosa, si ustedes pueden tener en mi territorio bases militares, yo debo tener también en su territorio bases militares. Si ustedes no permiten eso, por favor, retiren su gente de aquí. Y todas las tropas militares de los Estados Unidos salieron de Venezuela en el año 2000. Hoy en día no tenemos bases militares de ningún país dentro del país, dentro de Venezuela. Esto fue un logro político con un marco legal y en el plano militar quería hacer esa pequeña acotación porque ahí comienzan los ataques. A decir que Venezuela está en contra de... No, no estamos en contra de nadie, simplemente queremos un trato igual. Y eso es lo que estamos luchando y discutiendo y peleando en Venezuela para que se nos respete como pueblo, como país, como gobierno soberano. Bueno, para mejorar las condiciones sociales y las condiciones de vida de nuestra población, con la premisa de vivir bien y dignamente. Nosotros partimos del principio de vivir bien, no vivir mejor, vivir bien y dignamente. Eso es un concepto que viene de nuestros indígenas, que no se trata de luchar para vivir mejor, sino para vivir bien. Y en ese proceso estamos nosotros en Venezuela. Entonces, para cumplir con eso, tenemos una serie de misiones sociales que se han puesto en práctica con una estructura propia. Misiones sociales es un nombre que se le dio, pero no son más que un programa social. Son programas dedicados a la música, a la cultura, a la educación, a la salud. Son programas con su estructura propia que permiten cada uno de ellos atacar un problema diferente desde el punto de vista social. En el área de la salud es importante marcar algo que fue una de las primeras para nosotros, que fue una cosa que se llamó, o se llama, un programa que se llama Misión Barrio Adentro, que es una misión de salud. Esto se hizo, nosotros no teníamos la cantidad de médicos que necesitábamos y hubo que pedir el apoyo. Y se pidió el apoyo a un país que nos lo dio, que fue Cuba. Cuba nos prestó a nosotros y todavía tenemos
cerca de 20.000 médicos cubanos en Venezuela, y ahora ya poco a poco se han venido reemplazando con médicos venezolanos para ir a todos los barrios y a todos los sitios más pobres donde nunca había médicos. La gente se moría en los cerros porque no había un médico que llegara hasta arriba, ni podían bajar tampoco a la ciudad porque no les daba el tiempo, o no tenían cómo bajar, no había escaleras, no había nada. Entonces se instalaron en todos esos sitios módulos de atención primaria para la gente, y hoy en día podemos hablar de cerca de 3.500 módulos en todo el país, con una proyección a crecer, unos centros integrales de diagnóstico integral mucho más grandes, mejor equipados, que llegan casi a los 500, y una red de farmacias populares donde los medicamentos se les entrega a la gente de manera gratuita o mitad de precio con relación al precio del mercado normal. Estas son nuestras metas en el aspecto de salud. 2003 se anuncia atención médica en su propio barrio a la gente. 2009 ya tenemos lo que le dije, más de 3.500 centros de atención básica y cerca de 500 centros de diagnóstico integral, mucho más avanzados con todos los equipamientos. Y la meta es llevar a 6.600 centros de atención y 600 centros de diagnóstico integral en todo el país para el año 2015. Esto va todo en sintonía con lo que se llama las metas del milenio que tiene establecidas las Naciones Unidas para el 2015. En el campo educativo, pero en el campo de la vivienda, Venezuela realmente tiene un déficit, tiene todavía un déficit grande de viviendas, cerca de 2 millones de viviendas. Se está trabajando aceleradamente con varios gobiernos de países amigos, Rusia, Irán, con China, con Argentina, con Brasil, en la construcción de viviendas para nuestra gente que no tenía vivienda en Venezuela. Afortunadamente nosotros tenemos en Venezuela un clima que nos ayuda mucho. En Venezuela, antes, cuando llegaron los españoles y los europeos al continente, decían, pero esta gente anda desnuda. Bueno, porque nosotros allá no necesitamos mucho abrigo, no necesitamos abrigo para el frío de aquí. Esto de la UNESCO. El 28 de octubre del año 2005, la UNESCO declara a Venezuela como un territorio libre de analfabetismo. Y hoy en día Venezuela es un gran aula, una gran aula. Venezuela hoy en día es el 5º lugar en el mundo con matrícula universitaria. El 5º lugar en el mundo con matrícula universitaria. Y el 2º en América Latina, con América, en todo el continente americano, superado solamente por Cuba, que tiene el mayor índice de estudiantes universitarios. La educación en Venezuela está considerada como un derecho humano fundamental. La Constitución que tenemos contempla la educación como un derecho humano fundamental y es gratuita desde el nivel básico, desde el niño del kinder hasta la universidad, totalmente gratuita. Esto no quiere decir que no puedan haber universidades o liceos privados, pueden existir. Y quien quiera ir a un liceo privado o una universidad privada, pues tiene todo el derecho de ir. Pero el Estado garantiza, desde el punto de vista del Estado, la educación gratuita a todas las personas. Se trabaja entonces en todas las metas del milenio, hoy en día, para cumplir con esa disposición que tiene las Naciones Unidas para el año 2015. No solamente en educación, sino en otras áreas, salud, agua potable para la población, etc. Tecnología e infraestructura. Bueno, se ha venido haciendo un uso racional de los recursos que ingresan por motivo del petróleo, por concepto de petróleo. Ustedes a lo mejor saben que Venezuela en ese sentido pues es una potencia petrolera. Venezuela es el país en este momento con las mayores reservas de petróleo del mundo. Este también es otro de los problemas que tiene Venezuela. Si Venezuela no tuviera el petróleo que tiene, y si Venezuela no tuviera las reservas de gas que tiene, bueno, nadie se acordara del país. Pero Venezuela hoy en día tiene esa situación, esa riqueza en su territorio, que obviamente es buscada por muchos poderes en el mundo que quieren ponerle la mano a ese recurso de gas
y de petróleo. Y bueno, se ha venido haciendo un avance grande, significativo en infraestructura, en vías férreas. En este momento en Venezuela se construyen 12.000 kilómetros de vías férreas. Venezuela no tenía ferrocarriles. Los jóvenes aquí nacen en un ferrocarril. Nosotros en Venezuela ahora que lo estamos conociendo, que no teníamos. Nadie se ocupó de construir aquello. Hoy en día hay 12.000 kilómetros que están en plena construcción, unas partes terminadas y otras en proceso de construcción, pero se está avanzando en ese sentido. Tenemos un satélite propio hoy en día, un satélite propio para las comunicaciones, y la meta es que en el 2013 tengamos ya el segundo satélite venezolano en órbita. El satélite Simón Bolívar 1 es el de ahorita, que se lanzó hace ya 1 año, 2 años, y para el 2013 está previsto un nuevo satélite para los avances de las telecomunicaciones y los avances de la telemedicina, que es para nosotros fundamental. En este sentido yo quería decirles lo siguiente: Venezuela, por lo menos todas las comunicaciones venezolanas, hasta el año 2004 que tuvimos nuestro propio satélite, todas las comunicaciones de Venezuela salían a través de un satélite en los Estados Unidos. Y después de allá de Estados Unidos que regresaba a Venezuela. Una cosa loca, pero era así. Hoy día tenemos nuestro propio satélite para toda Venezuela, incluso para apoyar a países como Bolivia, para allá, que va a tener también su satélite próximamente, y para apoyar a países como Ecuador y a otras islas del Caribe. Y en este sentido yo quería decirles también, para que vean cuál es la situación de América Latina, de Venezuela a una isla del Caribe, por decir Dominica, en barco debe ser unas 4 horas, un barco rápido. En avión debe ser 30 minutos. De Venezuela allá. Pero resulta que en Venezuela no había comunicación entre Venezuela y esas islas directamente por aviones. Había que volar de Venezuela a Miami, en los Estados Unidos, y de Miami venir a la isla. Lo que significaba, bueno, primero un gasto innecesario para el usuario. Tenía que gastar un dineral para poder ir a una cuestión que tenía ahí, casi que lo veía de la costa, lo veía. Y tenía que ir a Miami o algunas veces a Panamá para volar después a la isla. Eso se está haciendo ahorita con todo este sistema de tecnología, con todo este sistema de infraestructura. Se están eliminando este tipo de problemas. Bueno, en cuanto a la independencia alimentaria, bueno, Venezuela importaba hasta el año 2000 más del 80% de lo que comíamos en Venezuela había que comprarlo en el exterior, porque no producíamos nada. Toda nuestra gente del campo se fue a la ciudad o a la industria petrolera y se abandonó